cordial saludo para todos. En desarrollo de nuestro diplomado en Alta Dirección Universitaria, estamos hoy reunidos con el padre Carlos Juliao, sacerdote audista y miembro distinguido de la comunidad, con el doctor Manuel Unigarro, filósofo y magíster en educación superior, con los cuales vamos a tener un diálogo sobre el proyecto educativo universitario de la comunidad audista y sobre el proyecto educativo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, 1 Minuto, con la idea de darles a ustedes instrumentos de reflexión sobre el proyecto que estamos desarrollando, el diplomado en Alta Dirección Universitaria. Entonces, entrando de una vez en materia, padre Carlos, yo quisiera oír su opinión sobre el proyecto educativo universitario de la comunidad audista y de la Universidad Minuto de Dios. Muchas gracias. Yo creo que lo primero en lo que debemos pensar es que la comunidad de los padres audistas fue fundada hace mucho tiempo en Francia por San Juan Eudes con dos misiones, digámoslo así. Él concebía en ese momento la necesidad de un proceso de evangelización de todos los creyentes, los católicos de esa época en Francia, y consideró que lo fundamental para lograrlo era formar al clero, formar a los pastores que tenían a su cargo esas comunidades. Y creó a los eudistas con esa doble misión de ser evangelizadores y al mismo tiempo formadores. En su momento la evangelización significaba misiones populares por las parroquias y la formación significaba exclusivamente formar a los sacerdotes. En realidad en esa época no existían los seminarios y de hecho se puede considerar que una de las primeras experiencias de formación en seminarios fue lo que Juan Eudes implementó. Pero todo eso al interior de un tercer elemento que era como un gran espíritu de misericordia, de servicio a la gente que sufría. Los eudistas trabajaron fundamentalmente en eso durante mucho tiempo en Francia, pasaron también a Canadá y en 1883 llegaron a Colombia, invitados en esa época por el obispo de Cartagena a dirigir el seminario de Cartagena. Hoy los eudistas en Colombia tenemos más de 100 años, casi 120, 130 años. Al principio dedicados exclusivamente a la formación de seminaristas, tanto en seminarios menores como en seminarios mayores. Solamente en Canadá los eudistas tuvieron durante algún tiempo la experiencia de trabajo en colegios y universidades. Eso no duró mucho. En Colombia trabajamos fundamentalmente en seminarios, algunos colegios, algunos propios, otros prestábamos el servicio. Y en ese contexto es donde surge la figura del padre García Herreros, un eudista más que empezó su trabajo en seminarios, pero que prontamente se dio cuenta, digamos, de la urgencia social, y ahí aludimos al tercer elemento que les había dicho, del espíritu de misericordia en el origen de la comunidad. Y el padre Rafael pues inició esta obra social en la cual él, yo diría que bajo el pretexto de entregarle casa a aquellos que no la tenían, fue generando una idea de construcción de comunidades muy interesante, original y sobre todo innovadora, diría yo. Y rápidamente se dio cuenta que un factor fundamental era la educación. No bastaba con darle casa a las familias, ni siquiera darles oportunidades de trabajo, sino que era necesario la educación, y una educación obligatoria, casi con elementos que a veces lo consideraron algunos como si fuera un dictador. En los inicios del barrio eso era fundamental, y él desde el principio concibió la posibilidad de una universidad que pudiera culminar esa obra educadora en el barrio Minuto de Dios en ese momento.
Hubo todo un movimiento educativo, cultural muy interesante. El Colegio Minuto de Dios era un colegio excelente, bueno, pero en esas épocas se distinguía por muchos factores, innovador, un poco dentro del espíritu soñador y utópico del mismo padre García Herreros, y con una formación humanista muy fuerte, también una formación científica y una idea naciente de un compromiso social con esa expresión del que nadie se quede sin servir. En ese contexto surge la universidad en finales de los años 80, se genera el proyecto y valdría la pena, digamos, la pregunta interesante es ¿por qué una universidad más en ese momento? 1988 se inician los procesos, los planes. La educación superior en ese momento en Colombia, como en muchos otros, estaba pues bastante cuestionada. Pero pienso que la intuición de los seudistas y de los fundadores fue muy interesante, es decir, ellos hicieron como este planteamiento. El Minuto de Dios tiene una experiencia de más de 30 años, tenía una experiencia de más de 30 años en ese momento, en algunos campos, en generación de empleo, en construcción de comunidad y de vivienda, en medios de comunicación, en educación. Entonces, digamos que el planteamiento es, a partir de esa experiencia acumulada que tenemos, creemos una universidad cuya misión fundamental sea continuar la obra del Minuto de Dios en esos campos. Partamos de la experiencia que ya tenemos y tratemos de que los egresados de estas profesiones sean continuadores de la obra del Minuto de Dios un poco por todas partes. Entonces la universidad nace en ese espíritu. Digamos, es claro, por ejemplo, no nos vamos a meter en ciertas disciplinas en las cuales el Minuto de Dios no tiene experiencia mayor, ciencias de la salud, cosas de ese tipo. Se inicia con una facultad de educación, una facultad de administración, en educación un programa innovador, una licenciatura en informática, fue la primera en el país, la licenciatura en filosofía. El padre consideraba que en toda universidad siempre debía haber formación de filósofos, y una licenciatura en artística, también un programa de administración, posteriormente ingeniería civil, comunicación social, y culmina un poco los programas iniciales cuando se crea la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Aparentemente uno diría que hay como una contradicción en el sentido de que el último programa es precisamente, en esa etapa inicial, es el programa de trabajo social, que uno podría haber dicho, debía haber sido como el primero porque era lo social, era lo que generaba, pero se entiende en el sentido como de culminación de un proceso. Y ese proceso se inicia con yo diría unas características fundamentales. Desde el principio es claro que la universidad quiere y sabe que debe partir de la experiencia y que por lo tanto le debe dar un lugar muy adecuado y muy amplio a la práctica y a la experiencia, paralelamente que a la teoría, en los procesos formativos. Eso va a culminar después en lo que hoy llamamos un modelo praxeológico, como modelo educativo de Uniminuto. En segundo lugar, esa práctica, que obviamente es una práctica académica e intelectual, tiene una raíz muy fuerte en lo que se llama un compromiso social, o sea, es una práctica inicialmente social que busca sensibilizar a los estudiantes, que busca sensibilizar a la comunidad universitaria en las realidades del país y que pretende ser igualmente una práctica que se convierta, que sea transformadora, que genere innovaciones y cambios. Por lo tanto, es una práctica que va muy unida a una investigación que podríamos llamar incipiente en esos momentos, pero por lo menos con una idea de que debía generarse un proceso, un trabajo reflexivo que culminara en procesos de investigación, que permitiera al mismo tiempo sistematizar toda la experiencia del Minuto de Dios acumulada, que lamentablemente no había sido mayormente sistematizada. Y eso da origen al famoso triangulito en el que hemos sintetizado el modelo educativo de Uniminuto, donde basados o estando a la base un proceso de formación personal, de formación humana integral muy fuerte, dadas las características de la población a la que se estaba atendiendo y a la que se continúa atendiendo. Entonces una insistencia muy fuerte en procesos de conformación de la persona,
de desarrollo de las potencialidades y de las virtualidades de todos los individuos, enraizado y unido sinérgicamente, digámoslo así, con proceso investigativo generado a partir de la práctica, procesos reflexivos que lleven a que los estudiantes y en general toda la comunidad educativa en todas sus acciones académicas se pregunte, reflexione, trate de innovar, trate de buscar alternativas y eso lo lleve a construir y a generar conocimiento. Y por otro lado, una docencia, una enseñanza, unos procesos de enseñanza muy centrados en la experiencia. Sinceramente creo que ese es el punto, digamos, como en el que todavía estamos más crudos. Es muy difícil cambiar la educación y nuestros procesos educativos, nuestra didáctica sigue siendo todavía muy, llamémosla pues muy tradicional. El modelo que es muy práctico en los otros dos elementos, en el proceso de formación humana y en el proceso de investigación, todavía no ha logrado impregnar plenamente los procesos de enseñanza y aprendizaje. Padre Carlos, para precisar dos cuestiones y que nos ayuden a entender o a tratar de sintetizar un poco esto que nos ha dicho usted. Uno, el carisma original de la comunidad eudista es la formación del clero. Y por todo este proceso que se hace en Colombia, para dar toda esta solución integral que el padre García Herreros venía proponiendo, se introduce todo este tema educativo. ¿La comunidad eudista tiene en el mundo otras universidades? ¿Ha incursionado en los temas universitarios en otras partes del mundo? Realmente no. Creo que alcancé a decir en algún momento que cuando los eudistas tuvieron mucha fuerza en Canadá, donde pasaron de Francia a Canadá, ellos, digamos, en Canadá trabajaron muy poco en la formación del clero en seminarios y sí ampliaron su campo de acción a través de colegios que algunos de ellos culminaron o terminaron siendo colegios universitarios. Creo que la comunidad llegó a tener 2 o 3, eso fue por allá en los años 50, 60, hacia los 70 ya eso había desaparecido. En sentido estricto, la única universidad que tiene la congregación eudista en el mundo hoy es Uniminuto. Hay un punto que me permite recordar, digamos, yo dije que al inicio la formación del clero, o digamos esa dimensión de la formación en los eudistas se entendía exclusivamente como formar sacerdotes por el espíritu de la época. Con los cambios, sobre todo del Concilio Vaticano y la renovación de la Iglesia posterior, digamos esa dimensión se amplió en el sentido, nosotros hoy hablamos de la formación de buenos obreros del Evangelio, lo que ya le da cabida a la formación de laicos, a la formación de otros ministerios, no necesaria ni exclusivamente formación de sacerdotes. Entonces, en ese sentido, la formación que se hace en una universidad como Uniminuto, con una universidad de una raíz católica y muy centrada en el Evangelio, pero una universidad que se dice y se muestra como no confesional y abierta a todos los credos, de alguna manera la formación que se da también busca y pretende formar personas integrales, muy comprometidas socialmente, pero que de alguna manera, si lo quieren o si está dentro de sus opciones, puedan también ser obreros del Evangelio. Bien, muchas gracias. Y la segunda pregunta es esta. Cuando yo me acerqué por primera vez al modelo educativo de Uniminuto, a mí me llamó muchísimo la atención que ustedes plantean el modelo praxeológico que usted denunció hace un momento. Y particularmente a mí me parece que la praxeología es el plus, yo diría que es como el elemento distintivo de lo pedagógico de Uniminuto. Sí. Creo que eso lo distingue de otros modelos que tienen otras comunidades religiosas, la posibilidad de incorporar eso. ¿Podríamos precisar un poquito mejor el tema de la praxeología? Es anecdótico,
si se quiere. Y está un poco una convicción pues también muy grande que tengo yo de que las cosas ocurren a veces de formas impensadas. No podría decir la expresión de la gracia, pero también pues hay mucho de casualidad y de cosas de eso. Yo empecé a trabajar en Uniminuto como director del programa de licenciatura en filosofía en el año 92. Desde ese momento hasta el día de hoy he estado acá. Pero yo no participé absolutamente para nada en los años anteriores, que fueron los años de generación digamos, de la misión, de la propuesta educativa que el Ministerio aprobó en ese momento, ni tampoco de la construcción del programa de licenciatura en filosofía. Unos años antes yo había estado haciendo estudios de posgrado en Europa, en París, y me encontré alguna vez con unos libros que me llamaron mucho la atención. Era un libro de la Facultad de Teología de la Universidad de Quebec, y el libro se llamaba La Praxeologia Pastoral. Ellos ahí hablaban de un modelo que estaban construyendo para acompañar, para seguir, para validar las prácticas profesionales que hacían los estudiantes de la facultad, que obviamente, como era Facultad de Teología, eran prácticas pastorales. El modelo, ellos lo llamaban la praxeología, pero en realidad era el modelo de la Iglesia latinoamericana desde las épocas de los años 60, el modelo que después, del cual se apropió también después la filosofía y la teología de la liberación, el famoso ver, juzgar, actuar. El método, inclusive un método de oración, que era el método de la revisión de vida, ver, juzgar y actuar. Ajá. A mí me llamó la atención el concepto. Vine a trabajar, a empezar Uniminuto, cuando me entregan el documento pues, que sustentaba el programa de licenciatura en filosofía. Yo descubro sorpresivamente, pues todo mi campo de trabajo fundamental de profesional básico ha sido siempre la filosofía. Me llama mucho la atención que era una propuesta rara, en el sentido de que decía que los estudiantes de filosofía todos hacían desde el principio, desde el primer semestre, prácticas sociales, y que el aprendizaje de la filosofía se hacía en una interacción entre la teoría, los libros, los filósofos y la práctica que ellos realizaban en las comunidades. Por poner un ejemplo medio anecdótico, era como decir esto, supongamos vamos a estudiar los valores y la ética. Entonces los estudiantes iban primero a la comunidad en la que trabajaban, hacían un sondeo, miran a ver qué concepción de ética, de valores tenía la gente, común, sencilla, con eso venían al aula. Estudiaban ahora sí las teorías, Platón, etcétera, lo que fuera, y se daba como una interacción entre lo que ellos habían observado en la realidad, lo llamábamos observación, y una interpretación que se hacía desde la lectura de los textos y de los filósofos, para luego retornar a la comunidad y llevar a aportar con ideas y ayudar a que la gente tuviera una mejor concepción y una mejor ética, etcétera, etcétera. Era el ver, juzgar y actuar, aplicado a un programa de filosofía. Entonces yo dije, pues esto es la famosa praxeología de ese libro, pues ¿por qué no lo llamamos aquí también praxeología? Y como esto pues es una facultad de educación, pues llamémosla praxeología pedagógica. Así apareció el nombre, o nos robamos el nombre, o no sé. Lo empezamos a trabajar en la Facultad de Educación. Había, realmente hay que reconocerlo, en ese momento una comunidad académica muy sólida, fuerte y muy interesante en esa facultad, que era la más fuerte con la que inició Uniminuto. Y empezamos a trabajar el concepto de praxeología, el concepto de pedagogía social, y empezamos a descubrir de una forma un poco a posteriori que en el fondo la obra Minuto de Dios, lo que el padre García Relos había hecho, era eso. De una forma también, sin saberlo, podríamos decir que lo que él había hecho era también algo praxeológico. La reflexión posteriormente se amplió a otras unidades académicas de la universidad, otras facultades comenzaron a trabajar el tema y de un momento a otro terminó hablándose cuando se hizo hacia los años 97, 98, se hizo la reformulación del proyecto educativo de Uniminuto, se introdujo pues el concepto ya como parte del modelo, diciendo que nuestro modelo educativo era un modelo praxeológico. En el fondo yo hoy veo que ahí no hay nada novedoso en la concepción misma del modelo. Es un proceso netamente humano, o sea, todos los seres humanos somos personas que actuamos, que vivimos realizando acciones de todo tipo
y que si tenemos un cierto impulso y nos dan una cierta formación, nos damos cuenta rápidamente de que no se trata, de que no debemos simplemente actuar por actuar, sino que el actuar debe ser un actuar reflexivo, un actuar que permita una interacción entre la observación de lo que hacemos y las teorías y modelos que encontramos y que nos permita mejorar las prácticas. Y poco a poco se fue construyendo así ese modelo en el sentido como lo entendemos hoy, que yo diría que son como, tienen como unas características especiales. Una, partir siempre de la realidad, de la vida cotidiana, del mundo que nos rodea, de la experiencia misma. Yo le digo mucho a mis alumnos, la clave de un buen proceso educativo está en que tanto el profesor y el estudiante, cuando entran al aula de clase, no dejen la vida allá afuera, al otro lado de la puerta, sino que entren con su vida, porque es la vida lo que hay que observar, es la vida lo que hay que, digamos, que mejorar, es la vida lo que hay sobre la que hay que reflexionar, y solamente así la educación adquiere sentido y se vuelve significativa. Ese es como el primer elemento, o sea, siempre partir de la práctica, siempre partir de la experiencia, siempre partir de la misma vida, de nuestras propias interacciones. En segundo lugar, llegar a ser un profesional reflexivo, es decir, entender que en cualquier profesión el proceso de reflexión, de reflexividad, el proceso de observar la realidad, de confrontarla con modelos ideales para realizar un diagnóstico y a partir de ahí un plan de acción que permita mejorar la misma realidad, es un proceso aplicable a cualquier profesional. Entonces es un poco lo que tratamos de enseñar al transmitir el modelo, es un poco la idea de convertirnos, usando la expresión del profesor Donald Chung, en profesionales reflexivos. Y en tercer lugar, con un compromiso social muy fuerte, sabiendo que no se trata solamente, aunque digamos la praxeología es mirada así, incluso muchas veces cuestionada, criticada por esa dimensión como muy personal, muy subjetiva, parte de la propia experiencia es la observación de mi propia práctica, pero con una idea muy clara de que lo que yo estoy haciendo, tarde que temprano, repercute en la comunidad, repercute en los otros y por lo tanto tengo un compromiso ético y social muy fuerte. Y que mis acciones el lograr, por ejemplo, buenas prácticas, el lograr mejorar mis prácticas, necesaria y obligatoriamente va a repercutir en mejoras para la comunidad y para la sociedad, que es como la esencia del modelo. Usted dice, y es muy interesante esa síntesis que nos está haciendo de la praxeología, de ese partir de la realidad, reflexionar la realidad y con esas construcciones llegar a proponer algo a esa realidad. Y usted dice, pues esto no es muy novedoso. Yo diría, es muy novedoso. Se lo planteo de esta manera. Muchos modelos, la gran mayoría de modelos educativos que uno conoce, son muy deductivos. Teoría, 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 y al final algo de práctica. Y justamente yo creo que lo novedoso y lo interesante de este modelo es que es muy humano porque es muy inductivo, porque es de la vida a la teoría, a las construcciones a partir de la reflexión de la vida misma y de ahí a las propuestas. Yo creo que ahí hay un elemento que es muy novedoso, porque en muchas instituciones eso no se observa. Se observa mucha teoría y al final un poquito de práctica. Y lo que yo veo en el modelo de Uniminuto es de la vida a la teoría a la práctica. Sí, tienes toda la razón. Tal vez cuando digo que no es novedoso, quiero decir no es novedosa su conceptualización. Correcto. Porque es un proceso netamente humano que, como lo explicas tú, como lo dijiste hace un momento, se ha usado de muchas formas. Es un método de oración, es un método de trabajo, de reflexión, es un método de investigación. Yo diría, a veces cuando yo lo explico a ciertos grupos, yo digo, hagan de cuenta que yo soy el culebrero paisa que está allá en un pueblito vendiendo la pomadita que les dice, eso les sirve para todo. Úsenlo y verá que con la praxeología pueden ustedes hacer cualquier cosa. Pero sí es novedoso el pretender implementarlo a un nivel
de educación formal. Yo diría que ahí es donde está como la clave, precisamente por lo que acabas de señalar, porque por lo general nuestros modelos educativos son deductivos y si acaso, si estamos de buenas, hay una práctica al final y la formación es netamente teórica. A eso es a lo que yo me refería cuando señalaba que todavía esa es como la patica que cojea de nuestro modelo, porque muchas veces en el día a día del aula de clase, lamentablemente el profesor y muchas veces los mismos estudiantes le exigen al profesor una formación muy teórica. Es como la expresión del estudiante que le dice al profesor: profe, mejor denos clase. ¿Sí? Es un poco la costumbre académica. Pero quiero señalar otro elemento que me parece como importante para mostrar. En sus inicios, recordemos lo que yo decía de cómo se inició el programa de filosofía, fue muy difícil implementarlo. Y las razones fueron, yo creo que vale la pena reflexionar en ellas. Digamos primero que ese modelo dio origen unos años después a lo que se llamó en Uniminuto el Centro de Práctica Social, que después culminó en lo que hoy es el Centro de Educación para el Desarrollo, una unidad que manejaba las prácticas sociales de todas las carreras. Es decir, llegó un momento en el cual se dijo: todos los estudiantes de cualquier carrera que sea van a hacer prácticas sociales en todos los semestres, como replicando ese modelo que implementaba inicialmente la licenciatura en filosofía. ¿Cuáles fueron las dificultades que encontramos? Curiosamente, digamos, hablo yo de mi experiencia que fue en filosofía. Obvio, la primera dificultad fueron los mismos profesores, o sea, filósofos que se reían: ¿cómo así que vamos a aprender de Platón observando cómo actúa la gente en un barrio? Cosas de ese tipo. Se burlaban, fue muy difícil, era muy difícil encontrar profesores que asumieran como la propuesta. Mucho más difícil encontrar profesores que se convirtieran en tutores y acompañantes de estos estudiantes en práctica. No había esa cultura, no existían, pues sí, había trabajadores sociales, pero no. Segundo problema, sorpresivo, los mismos estudiantes. A pesar de que eran estudiantes que podríamos decir venían de situaciones de limitación socioeconómica, pero habían logrado ingresar a la universidad, a ellos les costaba mucho ir a embarrarse, ir al pueblo. Nunca lo estudiamos suficientemente. Yo tengo una intuición de que era un poco como el temor de recordar de dónde salí, pero no quiero volver a esa realidad. A los inicios eso fue duro. Los estudiantes eran muy reacios a hacer las prácticas y la práctica en algún momento llegó a convertirse como en lo que ellos llamaban las costuras, los rellenos, las materias que tenían que ver pero que no eran como las que les interesaba. Y el tercer elemento, tal vez el más difícil, era que para la propuesta, nosotros por lo menos en ese momento lo concebíamos así, se requería que el estudiante, que se diera una cierta permanencia y continuidad en el mismo lugar para poder realmente observar un proceso a lo largo de un cierto tiempo. No era nada fácil, las mismas comunidades no lo facilitaban, la estructura misma administrativa del sistema educativo, semestres, cortes, vacaciones, cosas, no permitía que hubiera esa continuidad. Paulatinamente ese problema se empezó a ver en todos los otros programas también y la cuestión se fue volviendo dificultosa, además de que indudablemente era una carga económica que Uniminuto se estaba echando a cuestas desde la mirada de otras instituciones inútilmente. ¿Para qué se ponen en esa bobada? Eso no hace parte del programa, eso no. Y obviamente era costoso y eso llevó a que poco a poco se fuera como reduciendo un poco la intensidad de esa propuesta. Hoy los estudiantes de Uniminuto realizan 2 o 3 semestres de práctica social y 2 o 3 de práctica profesional, pero ya no es como era desde el principio en todo, a lo largo de toda la carrera. El proyecto sigue siendo valioso. Yo he constatado, digamos, propuestas muy interesantes que han hecho los estudiantes, porque había un elemento más que también era novedoso, y era que como resultado de todo ese proceso de prácticas y fruto de una sistematización de esas prácticas salía el trabajo de grado. O sea, el trabajo de grado no era una invención, una idea que se le ocurrió, voy a hacer una tesis sobre tal cosa, sino que era la sistematización de una experiencia práctica.
Yo no digo que se haya logrado 100% en todos los casos, pero en bastantes hay casos interesantes. Ha habido, y los hay todavía, de estudiantes que han logrado hacer unas propuestas muy interesantes a nivel de proyecto de grado, fruto de su experiencia práctica, y donde uno ve realmente cómo se dio un cambio en ese estudiante, en su mentalidad, en su manera de concebir las cosas, y uno vislumbra que iba a haber un profesional alternativo, que es un poco lo que en el fondo el padre Rafael García Herreros quería, o sea, personas comprometidas con una realidad social, personas que pudieran construir el nuevo país, la nueva Colombia con la que él soñaba. Si eso lo incrementáramos, pienso yo, si siguiéramos haciendo el esfuerzo para incrementarlo, para lograr que el mayor número posible de nuestros estudiantes se metan, digamos, en esa línea con decisión, indudablemente la propuesta de Uniminuto tendría que llegar en 10, 15, 20 años a transformar muchas cosas en el país, que yo creo que es la apuesta que hay detrás de este proyecto. Y hoy hay unos cambios interesantes en Colombia que yo creería, por lo que usted nos cuenta, que creería que en muchas cosas Uniminuto se ha venido adelantando justamente por el modelo, y es... Hoy se habla, por ejemplo, de competencias. Insistimos mucho en las competencias y la universidad busca llegar a eso. Justamente en esa urgencia de descender de esa teoría y de esas construcciones bastante abstrusas de muchas carreras, para llegar a concretar en haceres específicos y que le permitan a la gente modificar la realidad, responder a las urgencias sociales. Esto que Uniminuto ha venido haciendo a lo largo del tiempo, desde este modelo que usted nos ha venido contando, pues evidentemente lo que hace es desarrollar muchas competencias y profesionales muy alternativos en ese sentido, más que teóricos muy prácticos. Sí, esa es la idea. Que es como yo diría que es como ese irse adelantando a ese tipo de cosas. En estos cambios que viene generando el ministerio, que se vienen proponiendo en Colombia, competencias psicosecuenciales y complementarios, créditos académicos, todas estas cosas, ¿usted cómo ve el proceso de Uniminuto? ¿Cómo va entrando Uniminuto allí? ¿Y cómo Uniminuto ve estas propuestas educativas que se están haciendo ahora? Bien, yo digo primero que todo que dentro del proyecto educativo de Uniminuto, de alguna manera todas estas cosas estaban ya como implícitas. Por eso no ha sido nada difícil, digamos, entrar en esos procesos. Uniminuto se lanzó mucho antes que otras instituciones a incursionar, digamos, en el apoyo que los medios alternativos de comunicación, de información, podían ofrecerle a la educación, todo lo que es distancia virtual, la cuestión de las competencias, de los ciclos, de los créditos, digamos que todo eso yo creo que muestra un poco más la conveniencia de nuestro modelo praxeológico en el sentido de que encajan fácilmente. Ahora, ¿dónde ha estado como el problema? Yo diría que hay dos cosas. La primera, y hay que ser honestos, a mí me parece que no hay una comprensión suficientemente clara, contundente, digamos, en toda la comunidad académica de Uniminuto, de lo que significa su modelo praxeológico. Eso no es de extrañar porque, pues, digamos, el concepto mismo de praxis y de praxeología da para muchas interpretaciones y si uno realiza hoy una búsqueda en internet de praxeología, uno encuentra que hay montones de cosas y hay muchos enfoques, incluso algunos contradictorios. Por otro lado, digamos que no hubo como una directividad en el proceso y entonces fácilmente las distintas unidades académicas, los profesores, los procesos de investigación se fueron como disparando autónomamente y llegó un momento en el cual todo el mundo estaba hablando de praxeología, pero era como si estuviéramos de pronto un poquito en una Babel
cada uno hablaba en su propio idioma de praxeología. Cada uno desde su praxeología. Exactamente. Eso hizo que en algún momento se minimizara la importancia del tema y la importancia, digamos, de la esencia de nuestro modelo, y empezáramos como a buscar otras cosas por fuera, otras cosas que nos ayudaran en los procesos de renovación académica que el cambio de la educación superior le estaba pidiendo pues a toda la educación y a nosotros también. Empezamos a buscar, por ejemplo, vayamos a mirar lo de las competencias, entonces traigamos expertos en competencias, pero pues obviamente sabemos que el discurso de las competencias tiene varias lógicas encontradas, y entonces tal vez lo que se trajo, las personas que se trajeron para que nos apoyaran, de pronto no era la lógica más adecuada de lo que nosotros estábamos, y empezaron esos conflictos muy académicos, sobre todo de corte disciplinar, pedagógico, filosófico, epistemológico, de decir eso que estamos haciendo va en contra del modelo praxeológico de 1 minuto, y entonces un poco la reacción negativa de los profesores. Entonces no, si hacemos estos cuadros, si hacemos este proceso, si nos metemos en esta cosa, eso sería ir en contra de nuestra filosofía y de nuestros principios. Yo pienso que eso ha sido, digamos, fuerte, ha sido causa de dificultades y de problemas al interior de la comunidad académica, pero es muy relativo, es muy secundario. Son procesos operativos, y al fin de cuentas los procesos operativos, o la carpintería, como decimos coloquialmente, uno la acomoda, lo que importa es tener claro la concepción. Yo creo que en este momento estamos en una etapa en la cual como que nos hemos dado cuenta de que hay que volvernos a sentar, a repensar la esencia del modelo, a socializarla, a compartirla bien, y a darnos cuenta de que ahí encajan el discurso de las competencias, que ahí encaja la cuestión de los ciclos, que ahí encaja la cuestión de la tecnología, sin ninguna dificultad. Que la idea de un profesional centrado en la práctica, que la idea de partir de la experiencia no choca con un concepto de que haya que buscar unas competencias, porque precisamente se trata en toda formación humana y personal de competencias. El problema está como en detalles. Entonces, a veces, por ejemplo, confundimos y decimos, vamos a generar competencias, pero entonces nos están diciendo hay que hacerlas así o de esta manera, y eso nos suena a objetivos, eso nos suena a Bloom, eso nos suena a conductismo, y entonces obviamente decimos no, eso no va con lo praxeológico. Pero yo pienso que las competencias bien entendidas, bien hechas, replanteadas desde nuestra propia opción, desde nuestro propio modelo, son factibles. Igualmente, el pensar en una educación por ciclos, qué cosa más adecuada para un modelo praxeológico, pero una educación por ciclos en el pleno sentido. O sea, el estudiante hace su primer ciclo, no sé, técnico, tecnológico, y se va al trabajo, se va a la práctica, y luego regresa después de cierto tiempo con una experiencia acumulada que la universidad le tiene que reconocer para el ciclo que sigue. Pero entonces comienzan igualmente los conflictos que son muy comunes en la universidad y que también se dan entre nosotros, entre lo académico, digamos, el modelo conceptual, y la operatividad y lo administrativo. Entonces, yo recuerdo un problema de hace mucho tiempo atrás, cuando yo era vicerrector académico en ingeniería civil. Teníamos el caso de un señor que había empezado a estudiar ingeniería civil. Y el señor tenía una experiencia de 15 años, más de 15 años como maestro de obra, y todo lo que eran yo de eso no sé mucho, pero pues todo lo que eran las cuestiones de agrimensura, de todas esas cosas, él se las sabía completamente. Oiga, y no logramos que le validáramos toda esa experiencia y ese conocimiento, porque los profesores exigían que tenía que hacer el curso, y el pobre señor hacía el curso de unas cosas que él sabía incluso más que el mismo profesor. Y no tenía sentido, y yo decía, pero precisamente el modelo praxeológico nos debería permitir convalidar. Pero entonces viene el problema administrativo, yo no sé, administrativo, logístico, económico, todas esas cosas. Son cosas que todavía hay que limar para poder implementar plenamente nuestra concepción. Ese es un problema que está hoy muy vigente, el tema del reconocimiento de saberes. Y hay una gran discusión en Europa
sobre ese tema, sobre el tema del reconocimiento de saberes y sobre el tema de la formación por competencias o la formación por contenidos. Pero yo creo que usted ha expresado maravillosamente el concepto, como lo ve el Minuto de Dios. Me parece que ha sido muy maravilloso. Yo quisiera tocarle un tema que usted lo expresó, pero que me parece muy interesante. Usted sabe que uno de los grandes conflictos que afortunadamente yo creo que hemos superado ya en Colombia, pero que fue muy fuerte, especialmente en el siglo XIX y hasta la primera mitad del siglo XX, fue el tema del confesionalismo y del monopolio de la educación. Usted sabe que las guerras civiles en el siglo XIX fueron prácticamente por tener ese monopolio, y realmente solo hasta, diría, ese conflicto vino a superarse después de la década de los 50, ¿no? Pero usted ha dicho ahora una cosa que a mí me llamó mucho la atención, es que ustedes son la Uniminuto es una universidad confesional, pero que opera dentro de una universidad laica, dentro de un concepto laico de la educación. A mí me gustaría mucho que usted profundizara mucho más sobre el tema, porque me parece fundamental en este diálogo que estamos teniendo. Uh-huh. Bueno, tal vez yo no sea el más adecuado para ello. Desde mi convicción y desde mi conocimiento, yo siempre percibí que el padre García Herreros era un hombre muy práctico. Casi que podríamos decir, él era un pragmático. A pesar de ser un hombre muy espiritual, de una profunda convicción religiosa, de una espiritualidad muy poética y obviamente de de un convencimiento del Evangelio y del rol y del papel de la Iglesia. Él era un hombre, por otra parte, muy libre, muy pragmático, tenía su idea clara, casi que obsesiva, uno podría decir, de qué era lo que quería, y todo lo que veía que le servía para lograr su proyecto era válido, sin importar si eso iba a generar escándalo, y por lo tanto él se hacía apoyar de personas que en sentido estricto uno podría haber dicho mejor no se hubiera hecho apoyar a esas personas, porque eran personas entre comillas cuestionables por la institucionalidad o cualquier cosa de ese tipo. En ese sentido, por ejemplo, el colegio Minuto de Dios en sus orígenes era un colegio, indudablemente, todo el mundo lo entendía, colegio católico, pero era un colegio abierto. La universidad nace en ese mismo sentido, o sea, claro que hay elementos muy, muy claros, y es que en un país como el nuestro, digamos, marcado por las relaciones Iglesia-Estado, por el concordato, todo eso, hubo una cosa muy pragmática en ese momento, que fue decir, sí, queremos una universidad, la Universidad Minuto de Dios, pero es una universidad que va a seguir el espíritu del Evangelio, del Minuto de Dios, pero es mejor que no esté atada a la Iglesia, institución, que no dependa realmente de la diócesis o de tal comunidad o de lo que sea. Y en ese sentido se la concibe como en sus inicios, como una universidad enmarcada en el espíritu del Evangelio, abierta a todo tipo de credo, a todo tipo de persona, no confesional, por lo tanto, como podría ser una universidad como la Pontificia Javeriana u otras así, que obviamente, pero católica, en un espíritu muy católico, en el sentido original del término, muy universal. Eso era al mismo tiempo, entre comillas, un poco contradictorio, porque en ese momento el Minuto de Dios era muy fuerte la experiencia espiritual que se generaba a partir de la obra, a partir del centro carismático, a partir de la experiencia de la renovación católica, y que uno de los fundadores de la universidad era precisamente la Corporación Centro Carismático, junto con la Corporación Minuto de Dios y los Padres Eudistas. Entonces podríamos decir, hay dos, incluso los tres socios fundadores son profundamente espirituales y religiosos. La universidad tuvo su primer rector, el padre Mario Ormaza, sacerdote, el padre Camilo, ¿sí? Entonces, como que decía, y en el imaginario del colectivo, pues Universidad Minuto de Dios suena a religión.
Entonces yo creo que ahí está otra de las cosas interesantes de cómo se concibe una experiencia educativa en el marco amplio del Evangelio, de la opción de la evangelización, de la opción de la generación de, como decíamos hace un momento, de obreros del Evangelio, de multiplicadores de la palabra de Dios, con un programa de ciencias bíblicas, todo ese tipo de cosas, pero abierta, donde, digamos, los cursos obligatorios, el currículo obligatorio, es precisamente lo social, es precisamente la cátedra Minuto de Dios, es precisamente la experiencia del Padre García Herreros, es precisamente la práctica social, es precisamente proyecto de vida, pero no hay, digamos, un curso obligatorio, digamos, de teología o de religión que no encajaría dentro de esa óptica como católica ecuménica muy abierta. Yo atribuyo eso, en pocas palabras, a ese pragmatismo del Padre García Herreros, que para mí es una prueba como de un modelo praxeológico implícito en toda la obra. Muchísimas gracias, Padre Carlos. ¿A ustedes? Yo creo que ha sido una conversación maravillosa y sé que todos los participantes en este diplomado van a tener una ayuda valiosa en este diálogo y van a entender muy claro el modelo de universidad. Yo creo que. Ojalá, sí. Muchas gracias. Muchas gracias.